Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Y nosotros tenemos que ser conscientes que aquello que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros, a lo mejor no es lo mejor para nosotros. O a lo mejor no es el tiempo de andar acelerado, ansioso por lograr algo. A lo mejor está dentro de los planes de Dios, pero todo tiene un kairos de Dios, un tiempo específico en el cumplimiento de los designios de Dios para tu vida. Tú tienes que aprender a entregar tu cronos, tu tiempo, a Dios para que se convierta en el Cairo de Dios. Que tú tengas la convicción y la seguridad de que tú vas al paso que Dios te marca, no al paso que tú quieres. Mucha gente toma decisiones precipitadamente sin preguntarle a Dios. Yo siempre he dicho de una de las grandes lecciones, y yo sigo aprendiendo. Yo soy un acelerado de la vida. Yo las cosas las quería ayer. Pero Dios me enseña cada día que es en el tiempo que Dios ha determinado que suceda. Cuesta aprender, cuesta. Y yo le digo que por mi parte, todavía tengo que andar pidiéndole perdón a Dios. Postrarme y decirle, Señor, perdón. Con todos los buenos deseos, con todas las buenas intenciones, a veces nos aceleramos y nos vamos. Pero Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y el éxito en la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios, está en saber esperar el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Ahí es donde las cosas tomarán una forma estable, firme y poderosa dentro de los principios del reino de Dios. Ahí es donde realmente con nuestras actitudes, con nuestro saber esperar, estaremos evidenciando que realmente queremos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y es importantísimo aprender a esperar en Dios. ¿Cuánta gente se precipita, toma decisiones equivocadas? Creo que mencioné que este sentir lo puso el Señor a través también de unas consejerías donde uno se da cuenta, pues, los efectos de apresurarse, de acelerarse, de tomar decisiones a la ligera en distintos contextos, en el contexto de buscar un trabajo. Claro, los trabajos no están ahí para elegir. Eso es lo que humanamente nosotros pensamos. Yo tengo testimonios de personas y con nombres y apellidos que los tengo ahí en mi corazón guardados como testimonio de saber esperar en Dios y tomar decisiones adecuadas en el tiempo de Dios. Y también tengo los tristes testimonios también con nombres y apellidos en mi mente y en mi corazón de ver a gente que se ha apresurado y todas las equivocaciones tienen sus consecuencias. Cada vez que nos equivocamos hay
consecuencias. No nos gusta, lo pasamos mal. A veces caemos en ansiedad, en angustia, caemos en desesperación, nos enojamos con Dios, un montón de cosas que pueden estar relacionadas simplemente porque tú te adelantas al tiempo de Dios. No esperas. Yo creo que todos aquí en un área o en varias áreas específicas tenemos que poner oído a esta serie para darnos cuenta de la gran necesidad. Yo el primero, a mí me ha hablado mucho el Señor con esto. De aprender a esperar en el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios. Tenemos que desear, como los hijos de Isaac, ser hombres y mujeres entendidos en el tiempo de Dios. Esto nos va a ahorrar y nos va a librar de muchas situaciones lamentables, angustiosas y malas, porque, hermanos, cuando tomamos decisiones equivocadas, hay resultados a veces muy graves. Tan graves que muchas veces culpamos a Dios de nuestras propias equivocaciones. Y nos enojamos con Dios porque no reconocemos que nos hemos adelantado, que nos hemos acelerado, que no hemos sabido esperar el tiempo de Dios. Y gente que se aparta del Señor con su enfado, con su enojo. Porque en su mente y en sus razonamientos, pero si yo lo que pretendía era bueno, lo que yo quería es bueno. Si nadie te discute que tengas buenos sentimientos, buenos deseos, lo que vamos a valorar aquí, la importancia de esperar el tiempo de Dios en todas las cosas. Para que la voluntad de Dios sea una realidad, no sea algo ficticio, no sea algo que lo tenemos muy asumido teóricamente, pero llevado a la práctica, esa parte de la oración de Jesús, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, que no sea una fábula, que no sea un cuento que nos contemos entre nosotros, sino que sea una realidad. Pero para que la voluntad de Dios se haga, usted y yo tenemos que aprender a esperar en Dios. Porque usted tiene que ver con claridad, con exactitud, lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. El título de este primer mensaje es el siguiente: esperar en Dios es garantía de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Esperar en Dios, esperar el tiempo de Dios es garantía. Y Dios es fiel y verdadero. Dios cumple sus promesas. Y cuando uno espera en el cumplimiento del tiempo de Dios, ve sus promesas cumplidas y son de gran bendición. Y vemos como Dios puede trabajar con nosotros, puede llevar a cabo su plan, el plan de Dios, no el nuestro. Dios puede cumplir su propósito en nosotros y no el deseo de nuestro corazón, sino algo mucho más importante y algo mucho más interesante
para nosotros mismos que Él ver cómo Dios cumple su propósito en mí. Como decía David, tú cumplirás tu propósito en mí, oh Jehová, Dios mío. Amén. Esperar en Dios es garantía de bendición. Quiero leer unos versículos en Lamentaciones. Jeremías, en un tiempo angustioso, en medio del cautiverio del pueblo de Israel, escribe el libro de Lamentaciones. A Jeremías se le identifica como el profeta llorón. Jeremías, en la escritura el libro de Lamentaciones, no tiene nada que ver con el inicio de aquel niño que no quería responderle a Dios porque se veía niño, se veía que... Pero Dios tenía un propósito, y a pesar de todas las circunstancias adversas, complicadas, difíciles, para la vida del profeta Jeremías. El profeta Jeremías incluso llegó a enojarse con Dios y a reprocharle a Dios. Había una herida desahuciada que no admitía curación. Y le decía a Dios, será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Jeremías estaba también ahí, en esa oración, expresando su queja, el dolor de su situación. Cuando Dios le habla y le dice, si te convirtieres, si te dieras la vuelta hacia mí, si dejaras de mirar tanto los problemas que te están cargando y que te están hundiendo y agobiando, si te pusieras delante de mí, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, si no te regodearas en lo vil, si no te revolcaras en el fango, si no estuvieses quejándote y lamentándote por todo, serás como mi boca. Y que se conviertan ellos a ti, no te conviertas, porque él estaba ya como en una condición que estaba tirando más hacia lo malo que estaba haciendo el pueblo que lo bueno que Dios le estaba revelando para el pueblo. Y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce, pelearán contra ti y no te vencerán. En una situación angustiosa donde Jeremías está viendo el cumplimiento de la palabra y el pueblo de Israel viviendo ese cautiverio. En otras palabras, en una condición desastrosa como la visión de Ezequiel, el pueblo de Israel se había convertido en un valle de huesos secos. Estaban todos esparcidos sobre la faz del campo. No había vida en ellos, no había vida espiritual. Todo lo que Dios había derramado sobre ellos, todo lo que Dios había hecho con ellos, todo lo que Dios le había mostrado, era como que todo se había perdido en el tiempo. Y queda ahí la triste realidad de un pueblo con la imagen de un valle de huesos secos, sin vida. Usted ya sabe la historia que Dios le da la orden a Ezequiel, profetiza. Y cuando empieza a profetizar, aquellos huesos que estaban esparcidos se juntaron cada hueso con su hueso. Profetiza y empezaron a subir los tendones, empezaron a subir la carne y empezó a cubrirse con la piel. Pero no había vida en ellos. A veces, hermanos, pensamos que en la iglesia, si está desordenada, pues
lo más inmediato es ordenarnos, que cada hueso se junte con su hueso. Pero no es suficiente. Y no es suficiente de que tengamos ya la apariencia de vida. Necesitamos la vida del Espíritu Santo. Necesitamos el ruá, el soplo de vida de Dios. Y profetizó al espíritu de los cuatro vientos para que vinieran sobre esos muertos y se levantaron como un ejército. Entonces, estamos en todo esto, pero todo esto tiene un contexto. Todo lo que padeció el pueblo de Israel, todo lo que sufrió, los cautiverios, todo era en base a su aceleramiento, en no esperar en Dios, en no respetar los tiempos de Dios, el precipitarse y echarse a la idolatría, a todo lo peor. Y como he dicho, todas las equivocaciones tienen sus consecuencias. A veces las consecuencias son muy tristes y muy lamentables. Fíjese estas palabras de Jeremías en Lamentaciones 3, 24 y 26. Al 26 dice Jeremías, dentro de esa condición angustiosa, inspirado por Dios, dice estas palabras: mi porción es Jehová, dijo mi alma. Es como que Jeremías estaba sintiendo la voz de su propia alma. Mi porción es Jehová, por tanto, en él esperaré. El profeta ya no era un niño, ya era un hombre experimentado, cargado de experiencias, de sufrimiento, de dolor, de contrariedades. Un hombre forjado a fuego. Y expresa estas palabras: en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. He sacado 3 puntos de estos versículos que creo que son interesantes, importantes para nuestra vida, para la realidad de lo que estamos viviendo nosotros hoy, las distintas áreas donde estamos precipitados, donde estamos acelerados, donde estamos al corre que te pillo, donde estamos tomando decisiones equivocadas, donde podemos estar quejándonos y lamentándonos porque estamos recogiendo cosas desagradables, pero es el fruto de nuestra propia siembra, porque hemos tomado la decisión de correr solos, de ir solos, porque cuando tomamos decisiones que no están en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, nos estamos equivocando. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El primer punto, la mejor porción. Hermanos, estamos en las mismas. Los tiempos cambian, la gente evoluciona, el mundo. Pero la realidad del hombre frente a Dios es la misma. La necesidad que tenemos de Dios en todo y para todo, en todos los tiempos,
es lo mismo. Sin Dios nada somos, sin Él nada podemos hacer. Y a veces nosotros pensamos que podemos arreglar el mundo a nuestra manera, podemos correr y alcanzar metas conforme nuestros antojos, nuestros caprichos, nuestros deseos. Pero todo cristiano tarde que temprano se dará cuenta que sin Él no. Las cosas no funcionan. Todo tiene que ser en el tiempo marcado, señalado por Dios. Hay un tiempo específico, el kairos de Dios, donde tiene su cumplimiento para ti, en esa área, en ese contexto, para mí. Y si queremos acelerar las cosas, si queremos correr, nos vamos a equivocar y lo vamos a sufrir. Dice la primera parte del primer versículo: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Miraba lo que está relacionado con la palabra porción, y en realidad está hablando de herencia. Perfectamente, y de hecho en otra traducción dice: mi herencia es Jehová. Y tenemos que darnos cuenta de que necesitamos accionarnos, movernos dentro de la realidad de la herencia de Dios en nuestra vida. Somos hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, y herederos de Dios y coherederos con su Hijo Jesucristo. Esa es la porción de la realidad de nuestra vida, de nuestra proyección. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y usted tiene que ser consciente de su porción, de la herencia que le ha tocado. Lucas 10, 41 y 42. Vemos a Jesús reprendiendo a Marta. Dice: respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María ha escogido la mejor porción. Ha escogido deleitarse en la herencia de mi presencia. Ha escogido deleitarse en la herencia de la vida de mi palabra. Ha escogido, y estos son decisiones. En el contexto humano, ¿cuánta gente le daría la razón a Marta? Pero es verdad. Marta está preparando la comida, limpiando la casa, preparando la mesa y todo. Y María ahí embobada, sentada a los pies de Jesús, escuchando. Dentro del razonamiento humano, pues podemos verlo mal. Y muchas cosas, a veces por no verlas conforme la visión de Dios, nos lleva a tomar tantas decisiones equivocadas. Y dice: ha escogido la buena parte, la mejor porción.
Jeremías dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma. Mire, aquí hay algo que me llamó la atención. El alma es aquello que realmente se satisface o está insatisfecha. Es el área de nuestra vida donde podemos ver lo que podríamos ser el termómetro de la realidad de lo que nos conviene y de lo que no nos conviene. Jehová es mi porción, dijo mi alma. No estamos hablando de los sentimientos, no estamos hablando del corazón que dice Jeremías en el capítulo 17, que es engañoso más que todas las cosas. Estamos hablando de esa parte más profunda. Lo que se siente satisfecha o insatisfecha. Y muchas veces nosotros sentimos insatisfacciones y no sabemos bien de dónde nos proviene. Te viene del alma. Porque no estamos esperando en Dios, no estamos enfocados en el cumplimiento del tiempo de Dios, en las cosas que tienen que estar sucediendo en nuestras vidas. Marta estaba afanada, turbada con muchas cosas. Y Jesús le dice: una cosa solo es necesario. Que el Señor sea tu porción. Que la porción de tu herencia capte toda tu atención. Que la porción de tu herencia levante tu devoción. Que la porción de tu herencia te lleve a dar la prioridad a lo que es primero y más importante. Dice Salmo 16, David expresa estas palabras en el versículo 5: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la herencia que me ha tocado. Es hermosa. Mi porción es Jehová, dice mi alma. Yo en esta tarde te preguntaría: ¿estás escuchando la voz de tu alma? Creo que es importante. En los salmos encontramos frases como: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Pero la pregunta en esta noche, tú como hijo de Dios, tú que ya has descubierto que somos tripartitos también, espíritu, alma y cuerpo, para que sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. ¿Has aprendido a escuchar la voz de tu alma? Mi porción es Jehová, mi porción es el Señor, dice mi alma. En Él esperaré. Cuán importante es tener esta sensibilidad, esta comprensión
Permitir que el Espíritu Santo vaya obrando, trabajando, perfeccionando nuestras vidas. Pero usted no puede estar enfocado única y exclusivamente en su naturaleza humana. Hay una naturaleza divina que tiene que tener la prioridad en su vida. Ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la maldición, del pecado y de la muerte. Hermanos queridos, seamos consecuentes con lo que Dios nos muestra, nos enseña cada día. Número 2, Dios es bueno a los que le buscan y esperan en Él. Uno puede pensar, Dios solamente es bueno con los que le busquen. No, Dios es bueno con todos. Pero especialmente bueno. ¿Sabe? Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede quebrantar las leyes del reino. Él se ha dejado establecido de lo que el hombre siembra, eso recoge. Eso está establecido por los siglos de los siglos. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, porque es el testimonio eterno de Dios, que lo que Dios habla se cumple en el tiempo establecido por Dios. Pero dice, bueno es Jehová a los que esperan, a los que en Él esperan. El alma, otra vez, el alma que le busca. Otra vez está hablando de esa parte. Siempre estamos hablando de lo natural y lo espiritual, pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Espiritualmente nacemos de nuevo. El alma tiene que ser renovada, transformada, sanada. Y si nosotros no llevamos un proceso adecuado con esa parte tan importante de nuestro ser, puede ser que estés sintiendo insatisfacción, incluso angustia, incluso hasta desesperación. Y muchas veces cuando no estamos sabiendo darle esa satisfacción a nuestra alma, el salmista dice, mi alma tiene sed. Pues ¿cómo se quita la sed? Pues bebiendo. ¿Bebiendo de qué? De la fuente de la vida. Nuestra alma nos reclama eso. Nuestra alma necesita el alimento del cielo, el pan del cielo. Nuestra alma necesita el agua de vida. Nuestra alma necesita sentirse bien consigo misma. Porque lo que llamamos conciencia es el lenguaje de nuestra alma. Y nuestra conciencia muchas veces nos redarguye, pero hacemos oídos sordos y estamos haciendo oídos sordos a lo que nuestra alma nos está reclamando. Y eso no es sabio por nuestra parte. Al alma que le busca. Dice el Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno. ¿Cuántos saben que Jehová es bueno, que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios quiere lo mejor para tu vida? Para tu matrimonio, para tu familia, para tu salud. ¿Acaso pensamos que es una fábula que
En aquel madero Él llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Hay cosas que están escritas ahí para que usted y yo seamos responsables de lo que Dios ha prometido. Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Dios quiere darte lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque Dios por naturaleza es bueno. Y su bondad es como un río que continuamente está fluyendo. David dice en una de sus reflexiones: hubiera yo desmayado si no viera la bondad de Dios sobre la tierra de los vivientes. Y es que la bondad de Dios está ahí a nuestra disposición, porque Él por naturaleza es bueno y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. No te olvides que Dios es bueno. No andes dando coces contra el aguijón. Dios no quiere que tú sufras. Dios quiere vendar tus heridas, sanar tu alma. Dios quiere hacer cosas, pero Él quiere que tú entiendas, que tengas comprensión de la realidad de tu necesidad. Dios está siempre dispuesto para obrar y hacer aquello que tú necesitas, lo mejor para ti. Número 3, espera en Dios sin quejas ni reproches. El tema de saber esperar en Dios en medio de circunstancias incomprensibles, injustas, confunde mucho a la gente y nos impacientamos. Por eso no te impacientes. A veces vemos cosas pero ¿cómo es posible que se puedan hacer estas injusticias? ¿Y qué hace Dios? Dios se ocupa y se preocupa de enseñarte, porque Él continuamente está enseñándonos, mostrándonos cosas que nosotros desconocemos de nosotros mismos, que están ahí, que nos hacen actuar y obrar equivocadamente. Y Dios a veces permite que sucedan cosas para que tú reflexiones y pienses. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No andes quejándote
lamentándote, reprochando, porque las cosas no te van bien. Más bien, mira dónde metiste la pata. Mira dónde te precipitaste. Mira la decisión equivocada que tomaste. Mira todo eso y verás el por qué las cosas te van como te van. Porque Dios es bueno. Y dentro de las pruebas que estás pasando, no andes quejándote y lamentando. Guarda silencio. Porque mientras te quejas, te lamentas y reprochas, no vas a poder oír la voz de tu conciencia. No vas a poder oír la voz de tu alma insatisfecha por las cosas que estás haciendo mal. Guarda silencio. En los momentos que no entiendas, guarda silencio. No te quejes, no te lamentes, no reproches, no la tomes con Dios, como le pasó a Jeremías. Me senté solo, decía Jeremías, porque me llenaste de indignación, le decía a Dios. Porque mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, quejas, reproches, ironías. Serás para mí como cosa ilusoria. Y eso es lo que muchas veces hacemos. ¿Sabe una cosa? Esa es la reacción del razonamiento humano y carnal. Cuando humanamente no entendemos las injusticias, cuando humanamente no entendemos por qué las cosas salen como salen y van como van, reaccionamos así con queja, lamento, reproche, ironía. Pero esa no es la solución, no es la salida. Menos mal que Dios siempre viene a nuestro encuentro y nos dice: si te convirtieres, si te das media vuelta, si dejas de mirar todas las miserias que estás mirando, si dejas de entretenerte con todas las tonterías. ¿Qué dice Proverbios 4:20? Hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no a tus razones. Si quieres entender, tiene que ser a la manera de Dios. Si quieres ver con claridad, tiene que ser dentro de los principios del reino establecidos por Dios. Y si Dios nos está diciendo, espera, antes de acelerarte, antes de decir cosas, antes de hablar tonterías, espera. Y espera en silencio. Dios tiene la salida a ese problema. Espera la salvación del Señor. Porque Dios no va a dejar a ningún hijo suyo a la deriva. Dios no va a dejar a ningún hijo suyo que se hunda en los hoyos de desesperación. Pero tienes que aprender a guardar silencio para escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de tu propia alma insatisfecha. Que tu propia alma denuncie su insatisfacción. Y que te dé la fuerza, la capacidad de ponerte a cambiar esa situación. Hablamos demasiado, nos quejamos demasiado, nos lamentamos demasiado, reprochamos demasiado, tanto que no damos tiempo para oír
lo que tenemos que oír, ni mucho menos para aprender lo que tenemos que aprender. Salmo 37, 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de los que prosperan en sus caminos. No andes alterándote, mirando al uno, mirando al otro. El problema es tuyo. Tú tienes que enfocarte en tu realidad presente con Dios. Y no va a haber solución. Vas a agravar las cosas por el hombre que hace maldades. Porque a veces vemos a aquel que hace las cosas como las hace. Y mira, y aún Dios los prospera. No te impaciente a causa de los malignos. Porque Dios es justo y pone a cada uno en su sitio, en su tiempo. En su tiempo. Espera en Dios. Confía en Él. Y Él hará. Amén.